con lo que se viene. Vamos a ver si Murphy lo permite, claro. Siempre pasan estas cosas. Recién funcionó. Ahora no. No importa. Último intento. Ahí está. No sé si han visto este, a lo mejor ya lo vieron todos y estoy perdiendo el tiempo, pero un minutito. Bueno, con esto lo que quiero hacer, por supuesto, es hablar del cambio climático. No voy a hablar del cambio climático porque en 5 minutos es imposible, pero sí lo que quiero decir es que en este momento tiene un tremendo impacto, más allá del oso polar, pobre, siempre el oso polar es como el ejemplo de todas estas cosas, y también la vaca, que le echan la culpa de todo. No tiene la culpa la vaca, obviamente. Importante entender cuáles son los impactos a nivel mundial y cuáles son los impactos que tiene el cambio en las empresas, en medir su huella de carbono, en el efecto que produce todo el proceso productivo de una empresa en la generación de estos 6 gases de efecto invernadero, que son los que están establecidos en el protocolo de Kioto, ¿no es cierto?, como los culpables del calentamiento global. ¿Cómo participan las empresas de esto? De muchas formas. Lo más importante es que esto también genera valor para las empresas. Aquí tengo un ejemplo donde hay de todo. Hay temas de política, hay temas, ¿no?, como el protocolo de Kioto, como la entrada de Chile, nosotros nos pasó con la OECD, etcétera, etcétera, y hay temas comerciales. Para los exportadores esto es un tema comercial, ¿no es cierto? Para que la Viña Conchitoro pudiera auspiciar al Manchester United, tuvo que hacer todas estas cuestiones, medir su huella de carbono, mitigarla, etcétera, etcétera. Todas estas son orientaciones de mercado, que son tremendamente importantes, ¿no es cierto?, para empresas que necesitan medir, verificar su huella de carbono en la medida que se los piden sus clientes. En este caso, estamos entrando también en otro sistema que tiene que ver en cómo se trabaja, ¿no?, que es los edificios verdes y la eficiencia energética. Eficiencia energética, tremendamente importante, ¿no? Es más importante quizás, y eso es lo que apunto con esto, yo siempre digo que la mejor forma de hacer energía eficiente es ahorrando energía. El ahorro energético se calcula que es todo esto, el 52% del ahorro para llegar a la meta, que es el famoso escenario 450 de la Organización Mundial de Energía, está dado por eficiencia energética. Tenemos que aplicarnos en ese tipo de cosas. Para las empresas, clave, pues, ahorran un montón de plata, ¿no?, y mejoran y son más eficientes en sus procesos. La huella del agua, otro tema importantísimo a la hora de ver cómo están las tendencias en este tema, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos. Es más fácil para una persona explicarle que, ¿no es cierto?, si se toma un vino, para no hablar mal de la vaca, ahora hablo mal del vino, son 120 litros de agua, un vaso de vino, ¿no? Claro, es mucho más fácil que hablar de carbono, es decir, tú te tomas un vino y te estás tomando el agua que usa una familia de clase media baja en un día, ¿no? Chuta. Además, como somos todos culpógenos, nosotros esta cosa nos pega mucho más fuerte. Así que esto se viene con mucha fuerza y hay muchas instituciones que se dedican también a hacer esto. En general, estas son algunas de las preguntas que uno podría llegar a hacerse, ¿no es cierto?, a la hora de decir, bueno, ¿cómo estoy yo enfrentando un escenario en el cual la sustentabilidad es parte, debiera ser
parte de mi estrategia, porque las demandas de la gente para la cual yo estoy haciendo mi trabajo son cada vez más similares y ocurren en ese tipo de escenario. Finalmente, termino, porque así lo entendemos todos, porque somos todos medios financieros también, ¿no es cierto? ¿Cómo establecemos en el BAN? ¿Cómo generamos y relacionamos en el valor de la empresa los temas de sustentabilidad? ¿No es cierto? Todos estos que están acá generan un aumento en los ingresos, de alguna manera, ¿no? Después otro día se lo explico. Todos los que están acá generan una disminución en los costos, estamos aumentando la ecuación, ¿no? Y todos estos que están acá generan una disminución en la tasa de interés, por lo tanto disminuye el denominador, también aumentamos la ecuación. Lo interesante es entender que esto es negocio, de que las empresas son entes de negocio, por lo tanto tienen que incorporarse a la sustentabilidad, al desarrollo sustentable, a mejorar la situación y las condiciones de los países desde su función, que es hacer negocios. Para eso hay que hacer negocios sustentables. Finalmente tengo un video acá, se los muestro otro día, y lo que quería terminar es con una frase, además de eso que dice ahí, que para mí es re importante y que tiene que ver con todo esto que estamos viendo, que es una frase de Keynes, que dice que lo más difícil no es crear ideas nuevas, lo más difícil es abandonar las ideas viejas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo Frederick, director de Sustentabilidad y Cambio Climático de Deloitte Chile, por esta excelente participación y presentación. Vamos ahora, y además quedan algunas cuestiones, ¿no? Uno seguramente de aquí para adelante tendrá otra mirada a la hora de elegir los vinos en las góndolas del supermercado, y sorprende, por ejemplo, que todavía haya ciertas resistencias en los mandos gerenciales para incorporarse definitivamente a estas prácticas. Me gustaría luego, en todo caso, saber exactamente cuál es el argumento, cuál es la explicación que le dan justamente a esa especie de resistencia que permanece en este tiempo. Vamos a convocar a James Rader, director de Avanzar Consulting de Canadá, especialista en industria extractiva, para que nos hable ahora de sustentabilidad en las industrias extractivas. Bueno, gracias Daniel y gracias a mis anfitriones uruguayos por invitarme a participar en esta conferencia. Como dice Daniel, voy a hablar sobre las industrias extractivas, pero en este caso solamente sobre dos, o sea, la minería y el petróleo y el gas natural. O sea, no voy a hablar, por ejemplo, sobre la industria forestal, claro, es extractiva también, pero no voy a comentar sobre eso. Bueno, cuando hablamos del desarrollo sostenible en relación a las industrias extractivas, no estamos hablando de un recurso infinito. Obviamente el recurso es finito, tanto en la industria de los carbones como en la minería. Estamos hablando de la contribución que puede hacer la industria al desarrollo sostenible o sustentable de la región de la inversión y del país en donde se encuentra la actividad. ¿Es posible una industria extractiva sustentable? En mi opinión, sí, es posible. Pero tal vez la cosa más importante es hay que sentar las bases para un desarrollo eficaz, eficiente y que haga una contribución fuerte al desarrollo de la zona y del país en donde se encuentra. Tal vez varias áreas, hay tres sobre todo, el ambiental, el social y el fiscal financiero o lo económico. Una diferencia entre las dos industrias del petróleo y de la minería es de que en el comienzo, la construcción de un oleoducto o un gasoducto son muy fuertes, se notan. Pero una vez ya construido el oleoducto, por ejemplo, está enterrado. O sea, la gente no se nota
y no necesita mucha gente para operarlo. Estamos hablando de 100 personas, 150 personas. En contraste, una actividad minera es notable. O sea, tiene presencia física durante 20, 30, 40 años. O sea, y también hay un hueco, un gran hueco en la tierra. No se puede negar eso. Entonces, los impactos físicos son más importantes para la industria minera. También el ingreso para el Estado es mucho mayor en el sector de petróleo y de gas natural, sobre todo el petróleo. La minería históricamente no ha gozado de esas ganancias que están gozando, por ejemplo, en este momento con el precio del oro a $1,800 la onza. Eso es algo fuera de lo normal. Bueno, las tres áreas que mencioné, o sea, el financiero, el medioambiental, el social. El financiero, países nuevos a una industria extractiva no saben cómo instalar un régimen de tributario suficientemente bien para aprovecharse de la presencia de esa industria. Para mí hay que estudiar otros países y tratar de aprender de ellos, o sea, qué son las lecciones que tienen ellos y qué podemos sacar de sus experiencias para realmente instalar, digamos, o imponer un régimen acá en, por ejemplo, Uruguay, que pueda servir los intereses de la nación. También medioambiental, o sea, si no hay una historia de una industria extractiva, hay que buscar la información de otros países, o sea, hay muchas experiencias, no hay nada nuevo en este sector, ¿por qué reinventar la rueda? Hay que buscar esa información antes de comenzar la actividad. Social, mira, esa es un área un poco sensible porque no hay regulación muy fuerte, no hay una regulación que dice para lograr el consenso de una comunidad, un país sobre un proyecto grande de extracción de petróleo, de recurso mineral, hay que tomar esos pasos. No hay en Canadá, no hay en otros países. Hay muchas prácticas y algunas de las instituciones que mencionó Paulo ya tienen sus sugerencias, sus recomendaciones, sus manuales de cómo lograr el consenso, etc. Pero regulada casi no hay. Pero es tal vez el riesgo más alto, porque realmente lo que tiene que entender sobre un proyecto extractivo es de que representa en un país en donde no hay una historia de esos proyectos, hay que entender de que es un choque muy fuerte. Es un choque económico, financiero, obviamente. Choque ambiental, si no hay regulación adecuada y leyes, etcétera, un Estado de Derecho para regular la industria. Es un choque psicológico. O sea, como decía Pablo también, ya tenemos nuestros patrones de cómo vivir y los valores que expresamos cada día en nuestras vidas, pero con una actividad nueva que impacta fuertemente sobre una economía y la vida social de las personas en la zona, hay que adaptarnos a esa nueva realidad y eso se necesita tiempo para hacerlo. Mira, ¿cómo responder a estos desafíos? Mira, hay que situar a un país dentro de otros países que también tienen una industria minera. Entonces, por ejemplo, Uruguay, si quiere avanzar en un tema de regular, o sea, del aspecto financiero, una industria extractiva, hay que estudiar los casos, por ejemplo, de otros países extractivos que tienen una historia. Canadá, obviamente, Australia tiene una historia grande de minería, los Estados Unidos, todos tienen, o sea, sistemas de canon, etcétera, muy desarrollados. En América Latina, los tres más grandes son, bueno, Chile, obviamente, el Perú también, Argentina hasta cierto punto, pero ya
siempre parece que está cambiando un poquito los argentinos. Entonces, yo diría que lo más importante sería tal vez Chile y el Perú. También en el sentido de medioambiental, o sea, hay que aprender de los países en donde hay una historia de la industria extractiva. Ahí están. Canadá, Australia y los Estados Unidos tienen los sistemas de regulación ambiental más desarrollados del planeta, en mi opinión. Chile es un país recién llegado a la regulación ambiental, en mi opinión. Hace 15 años no tenía una regulación muy fuerte. Los últimos 5 años es mucho más desarrollado. Vale la pena tratar de aprender de sus experiencias, hacer un estudio comparativo. El Banco Mundial tiene estándares y hay que entender de que, y el BID hasta cierto punto, pero está entrando nuevamente, es algo nuevo para ellos. Hay que entender de que un país no existe en un vacío. No podemos hablar de economías nacionales aisladas. Vivimos en un mundo integrado. Entonces, si Uruguay, por ejemplo, estudia los sistemas de regulación, que sean financieros, que sean medioambiental, de países como Chile, los Estados Unidos, Canadá, Australia, o del Banco Mundial, las sugerencias y los parámetros que tiene el banco, se van a dar cuenta de que no varían mucho. O sea, hay una difusión de información y comparte todos los avances. Cuando estaba haciendo una revisión de los estándares para prevenir la contaminación y niveles permitidos en diferentes áreas de metales pesados, el cianuro, el ácido del agua, etcétera, etcétera, del Banco Mundial con el estándar de los Estados Unidos y Canadá, casi eran iguales. O sea, no había mucha variación. Pero hay que estudiar y sacar lo mejor de todos. También se puede encontrar universidades, centros de estudios que pueden proveer esta información. Hay grupos, por ejemplo, la Colorado School of Mines, que cada año produce, digamos, un estudio sobre los regímenes, los sistemas de tributos y cánones que tienen todos los países en el sector minero. Regalías, impuestos sobre la renta, diferentes cosas así. ¿Por qué reinventar la rueda? O sea, hay que ponerse en contacto con ellos y tratar de aprovecharse de su conocimiento. Mira, esto es el tema más delicado, más sensible, porque no hay reglas del juego. Por ejemplo, en Canadá hay reglas del juego si uno quiere construir una mina. Y tiene que llenar todos los requisitos con la ley ambiental del país o de la provincia. Bien definidas, todas las reglas, etc. No hay una regulación sobre la consulta social. Es problemático para una empresa. Necesita experiencia, necesita gente bien experimentada. Algunos de los grupos que pueden ayudar en eso, y voy a enfocarme un poco más sobre el tema minero ahora, a pedido de mis anfitriones uruguayos. Algunos en el sector del minero son ICMM, International Council of Minerals and Metals, de Londres. Estos son los más grandes y tienen todo su conocimiento ya en el Internet. Y sobre cómo lograr el consenso social para un proyecto minero, qué tiene que tomar en cuenta, cómo tiene que ajustarse a los valores y las expectativas y preocupaciones del entorno social en que se encuentra una empresa. PDAC es Prospectors and Developers Association of Canada. Ese es un grupo que abarca todas las empresas mineras junior, o sea, las pequeñas, de exploración o que tienen muy pocas minas en el mundo. Y tiene estándares también que tiene que llenar en la exploración y en el desarrollo de un proyecto. Muy pocas veces, o sea, una empresa minera junior va a construir una mina. Eso es casi nunca.
sucede en el mundo. Siempre venden sus acciones a una empresa mayor, más grande. CSRM se llama el Centro The Center for Socially Responsible Mining. Es de Australia, está en la Universidad de Queensland. Es otro grupo que se enfoca sobre este aspecto social en el sector minero. Es excelente, tiene gente muy, muy capaz y obviamente dedicado de tiempo completo al aspecto social. Otro, el BID, mira, no tiene conocimiento. Dice que tiene conocimiento, en mi opinión no tiene. Espero que no esté ofendiendo a nadie del BID en este momento. Pero para aterrizar en un proyecto, en un lugar específico, físico, no tiene ese tipo de cosas. Al nivel muy alto, general, sí tiene algunas cosas, pero tiene recursos. Eso es importante. Y claro, hay un montón de consultores privados. Bueno, estaba explicando un poco las compañías junior de exploración. Son 98% de exploración únicamente. La gran mayoría son canadienses. La Bolsa de Toronto yo creo que financia hasta 70% de todas las exploraciones en el sector minero en el mundo. Este es su lema: entrar, descubrir y vender. No están para el largo plazo. Ellos quieren vender y sacar sus ganancias y salir del escenario y buscar otro recurso. Pero causan la mayoría de los problemas. Siempre entran, exploran, no reparan sus daños, o sea, durante la etapa de exploración. No toman en cuenta las preocupaciones de los dueños de las tierras. Quieren el gobierno que tome una decisión rápida sin pensar y realmente sentar las bases para un desarrollo benéfico, ¿no?, para el país. No es problemático. Un país que se encuentra con muchas empresas junior, hay que tomar su tiempo, no precipitarse. Estudios de caso. He tomado la mayoría de estos estudios de caso de América Latina, de sus vecinos, Argentina y Chile. Bueno, Meridian Gold, Patagonia, esto fue una empresa junior, tenía una mina en Chile, pero era pequeña, de los Estados Unidos, de Nevada. Y yo tengo conocimiento de este caso porque después de que fue rechazado el proyecto, nos contrataron a nosotros a llegar a realizar un estudio. ¿Qué pasó? ¿Qué había pasado? En 2001, la ciudad de Esquel realizó una consulta muy amplia sobre el futuro económico de la región, de la zona. Tomaron la decisión de incluir la minería como uno de los pilares del desarrollo económico, junto con el turismo y la agricultura. Una consulta muy amplia llevada a cabo por un centro universitario que se encontraba en la ciudad. Entonces la gente apoyaba la minería. Llegó esta empresa, había un recurso de ahorro, el gerente era boliviano, chileno, y llegó con problemas muy fuertes de carácter, no escuchaba a la gente, no proveía información, no había transparencia, no demostró ningún beneficio para la comunidad. Estas son las conclusiones que encontramos cuando realizamos nuestros estudios. Y publicamos también un estudio sobre esto, está en el internet todavía. Y empezó a crecer la oposición comunitaria. Un comité que se había formado con el nombre Sí a la Minería, cambió su nombre a No a la Minería. Había llegado a tal punto. Hubo un referéndum, claro, sin fuerza de ley, pero fuerza moral en la comunidad. 82% de la población votó en contra. Y cuando llegamos nosotros, como 10 días después de este referéndum, y estaban realizando las entrevistas con las personas,
nos dimos cuenta de que todavía no estaba en contra de la minería, estaba en contra de este proyecto y el trato que había recibido del gerente general y esta empresa. Eso me impresionó mucho. O sea, esta gente no era gente bastante educada, 30% con una educación superior. Entonces, fue bien considerada la decisión de votar no. Factores externos, Greenpeace tomó una parte muy fuerte en esta campaña, mandó 3 organizadores, estaba canalizando recursos. Carlo Benetton tenía propiedades muy extensivas en la Patagonia de Argentina y él donó $1 millón a la campaña, no a la minería. En aquel entonces yo creo que representaba $300,000 más o menos. Y fue interesante, 0 apoyo del gobierno federal, a pesar de que apoyó y aprobó el permiso o los permisos preliminares para avanzar con el proyecto. No hubo presencia, eso fue una queja de la comunidad. ¿Dónde estaba el gobierno? No estaba defendiendo nuestros intereses, o sea, queríamos quejas, y respuestas y preocupaciones, y ellos no nos estaban dando respuestas. Algunas de las lecciones del estudio del caso. Bueno, obviamente algunas lecciones de tomar de este caso. Hay que tener la gente apropiada en las posiciones en puestos claves. Hay que anticipar preocupaciones y oposición y diseñar una estrategia de cómo responder a esas cosas. Hay que ser muy flexible en la respuesta y voy a ampliar ese punto un poco más con el próximo caso. Y hay que demostrar beneficios desde un comienzo, o sea que no se puede esperar hasta que la mina está en operación. Hay que explicar, mira, ustedes van a beneficiar de esta manera, de otra manera, tanto la comunidad como la provincia, como la nación. Este es un caso muy interesante, a lo mejor ustedes han escuchado de este caso, Pascua-Lama, es proyecto de Barrick Gold de Canadá, muy grande, es la empresa más grande de producción de oro en el mundo. El proyecto, el recurso se encuentra en los Andes, entre Chile y Argentina, y la propuesta inicial fue de cortar un glaciar y trasladarlo en pedazos a otro lugar y reconstruir el glaciar. Les pregunto, ¿eso es posible científicamente? Yo no sé, pero el pueblo chileno no creía que era posible. Y hubo fuerte oposición durante muchos años. Y Barrick al principio no sabía cómo responder, o sea, les costó mucho aprender de que este tema no iba a desaparecer, tenía que buscar una solución. Eventualmente se dio cuenta que no iba a desaparecer este tema, 5 minutos, y tomó la decisión de no mover el glaciar, que no era posible, y ahora hay una galería que se va a excavar y que va a tomar en cuenta, hay protecciones muy fuertes para el glaciar, etcétera, etcétera, para la protección del agua. Tal vez la cosa más importante, y estamos hablando del tema social, han creado comités de monitoreo con el gobierno, pero también con la sociedad civil, con productores de la región, con oficiales municipales de la zona. No hay una ley exigiendo esto de parte del Estado chileno, pero esta es una respuesta social a las preocupaciones y expectativas de esta zona. Eso es muy importante. Eso ha pasado en todas partes del mundo. O sea, hay que saber y buscar cómo responder.
Este es un éxito. El Morro Chile sabía cómo responder desde un inicio. Sabían escuchar y responder.